planificadas para hoy. Tenemos hoy a José Miguel Cedillo, que viene desde Sevilla. Sabéis ya su historia, viene a darnos su testimonio. Y para terminar, como colofón de la unidad didáctica que hemos llevado a cabo sobre el terrorismo de la banda terrorista ETA. Y empiezan los compañeros, Víctor Ignacio y Antonio Jesús, haciendo una brevísima sinopsis de la historia de la banda. Pues vamos a contar parte de la historia de ETA. La expresión ETA son las siglas de la expresión vasca Euskadi Batasuna, que en castellano sería algo así como País Vasco Libertad. Esta organización ha estado existiendo unos 60 años y buscaba la independencia del territorio vasco de Euskal Herria, de España y de Francia. Para ello usaron el asesinato, la extorsión, el secuestro, entre otros métodos, además del terrorismo, para intentar llevarlo a cabo. Como podemos ver aquí como ellos realizaban los comunicados para atribuirse los asesinatos que cometían con el terrorismo. Y a ETA se le acusa un total de 829 muertos y un total de más de 3.000 heridos. Y de la más importante, es decir, dentro de ETA hubo varias escisiones en las que se fue dividiendo y la que fue sobreviviendo fue la conocida como ETA militar. ETA se fundó en 1958 durante la dictadura franquista y uno de sus objetivos era acabar con Franco, que les reprimía utilizar el idioma, la bandera y demás. Y su primer acto de violencia fue en 1961 tras la expulsión de algunos miembros de las juventudes del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, y estuvieron actuando alrededor de 50 años hasta octubre de 2011, que comunicaron que acababa su actividad, y 6 años después comunicaron que se desarmaban y hasta el 3 de mayo del año pasado no se disolvieron más. El lema de ETA era Bietan Jarray, que significa seguir en las dos, que con la fuerza del hacha y con la astucia de la serpiente. Su emblema consistía en una serpiente envolviendo un hacha, como se puede ver aquí. Está el hacha y está la serpiente, y allí está el símbolo suyo. Luego, los asesinatos, asumió la autoría de unos 2.604 asesinatos que provocaron un total de 758 muertos desde su paso a la actividad física, a la actividad armada en 1968. El Ministerio de Interior le atribuye un total de 829 muertos y luego, a partir de eso, 486 eran policías o militares y el resto pues eran civiles. Y aquí podemos ver una gráfica en la que el año en el que más asesinatos cometieron fue en 1980, y hay algunos años, como por ejemplo en 1970 o en 1999, en los que no hicieron ningún asesinato. Y bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. Ahora dejamos con José Miguel que explique su historia. Empezamos esta historia por el final. El final es que en agosto del año pasado, tú, José Miguel, decides, 37 años después de que algo terrible sucediera, que fue el asesinato de tu padre, decides enfrentar ese problema y subir por primera vez al País Vasco y hacer el recorrido que ese día hizo tu padre. ¿Qué esperabas encontrar allí? Bueno, antes que nada, primero, gracias por haberme invitado, Isma, que me parece un gran proyecto. Para mí, como víctima del terrorismo, me parece esencial que no se olvide lo que ocurrió. Creo que con este tipo de trabajo se consigue eso, en no olvidarse de la historia, ¿no? Y de cómo fue la historia, porque como sabréis, hay muchas maneras de contar la historia, pero lo interesante es que se sepa la verdad, que eso para nosotros es muy importante. Como ha dicho Isma, yo tengo ya 40 años, que cumplí hace poco, y en agosto del año pasado, bueno, pues una mañana me levanté y había como dentro de mí una llamada que me decía: me faltan cosas por resolver, ¿no? Y en el mapa, ¿no?, de España había como una sombra en el norte, y que yo jamás en mi vida había pensado a qué podía ser causada esa sombra, pero no sé, me levanté como una especie de llamada, ¿no? Soy una persona que me lleva mucho por lo que voy sintiendo, ¿no? Soy psicólogo
psicólogo, por cierto, entonces claro, voy escuchándome mucho. En ese momento pues tengo esa llamada de que yo tengo que ir me apetece ir al lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Eso es bastante duro para una persona en la que, bueno, lo que ha ocurrido allí no era agradable. Y entonces pues ahí surgió la necesidad de ir y convertir esa necesidad en un acto de reconocimiento a la figura de mi padre. Aparte de estar allí viendo y haciendo el recorrido, un poco quise también hacer de camino el homenaje que yo creo que nunca se le ha hecho, ¿vale? Porque nunca se le hizo ningún homenaje y que mejor que hacérselo su hijo, ¿no? Que esa fue la historia. Entonces te pones en contacto con ni más ni menos que el alcalde de Rentería, que vosotros no lo conocéis, pero es una de las localidades donde más duro fue y más radical fue el independentismo y el movimiento Abertzale, que es de Bildu, Julen Mendoza, ¿no? Julen Mendoza. Y le pide que se haga un acto de concordia junto con Josu Erkoreka, que es portavoz del gobierno vasco, los parlamentarios de Bildu, parlamentarios del Partido Socialista, como Jesús Eguiguren, que ayer salió en prensa, luego hablamos de él, o el secretario general del PSOE en Guipúzcoa, o bueno, Rafaela Romero, gente de Podemos, gente del PP, y reúnes a todos los partidos políticos en torno a un acto de conciliación. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso, de reunir a gente que no piensa igual en torno al tema del terrorismo? Pues eso, como comentaba, lo que vino siendo una llamada de una de esas mañanas en las que uno se despierta y dice quiero hacer esto, se convirtió en... Yo no tenía pensado ir a Rentería por mi cuenta, ¿no? Bueno, podría haber ido y podría haber ido al sitio, pero creo que para entrar en algún sitio a hacer una cosa así hay que pedir permiso. Yo sabía que el alcalde de Rentería era de Bildu, pero yo en este proceso que yo he ido llevando me he encontrado personas y a mí los colores políticos no me importan. ¿Qué pasa cuando yo de repente llamo al ayuntamiento de Rentería? Que me encuentro una persona que a pesar de que compartamos visiones diferentes, pero quiere ayudarme. Y lo más importante para mí, que entiende mi dolor y entiende mi reparación, la reparación a la que yo quiero y entiende el homenaje que yo quiero hacer. De repente me encuentro una persona que a pesar de que me avisa, él mismo me avisa de que es de Bildu, como diciéndome ahí, yo le comenté lo que os he comentado a vosotros, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto, no sé en qué sitio estás, pero creo que como muy bien dice él en ese acto, bueno, yo quiero que sepáis que yo tengo una página de Facebook que es Huérfanos de ETA, que esto es lo que se está retransmitiendo a través en directo, a través de la página. Ahí yo, desde ese día del acto, yo no he colgado absolutamente nada en internet, porque fue un acto público, salió en las noticias y demás, pero siempre lo he querido tener como algo íntimo. Es la primera vez que hago esto también, que vengo a dar este tipo de charlas, pero hoy también he decidido que voy a colgar tanto el discurso que dio el alcalde, que fue espléndido, porque nos habla eso, ¿no? De que en puntos de vista separados quizá tengamos un punto en común, que quizás sea ese reconocimiento, sé tu dolor, sé lo que has pasado, ¿no? Y también después voy a colgar mi intervención, ¿no? La que tuve. De repente aquello se convirtió en un apoyo masivo de partidos políticos, de muchas personalidades, incluso la cúpula de Bildu estuvo en el acto. Incluso Otegi, que supongo que conocéis la figura de Otegi, el mismo día sacó un comunicado de prensa en el que puedo decir que me entendía o que veía que actos como el mío pues podían construir lo que se está intentando hacer en el País Vasco desde hace mucho tiempo, que es la convivencia, porque allí yo cuando llegué allí, los que estamos fuera no nos damos cuenta de lo que están viviendo allí o de lo que se ha vivido allí, porque todavía se pueden ver restos, ¿no? de lo que allí ocurre. Entonces pues en ese momento yo veo en el País Vasco todo lo que ha ocurrido allí, veo que allí se han hecho muchos trabajos hacia la memoria compartida, en plan de lo que han vivido también allí familias de presos, lo que han vivido víctimas del terrorismo que han tenido in situ allí el atentado. Y bueno, descubro una serie de historias que normalmente de las que un motivo no conocemos, ¿no? La represión que han vivido allí, el malestar, las amenazas, todo lo que han vivido allí. Y bueno, la verdad es que es un clima que, bueno, el País Vasco es precioso, no sé si habéis ido a visitarlo, yo no había ido desde los 4 años, pero es un entorno, la verdad que es precioso, ¿no?
y ver este tipo de cosas y ver historias de personas que de repente te cuentan cómo se ha vivido allí, ¿no? Yo tengo una leve idea, porque aunque os parezca que no, pero con 4 años yo recuerdo muchísimas cosas. Muchas cosas de las que de ese clima, ¿no? De ese clima, cómo se vivía allí todo esto. Vale, y cambias tu percepción del País Vasco. Tú tenías el País Vasco, lo veías como una mancha negra, en tu vida era una mancha negra. Vas allí y cambias tu percepción, porque tu padre, Antonio Cedillo Toscano, policía nacional, asesinado por ETA, el 14 de septiembre de 1982 en Errentería, fue asesinado junto a otros 2 compañeros. Otros 3 compañeros. Otros 3 compañeros por un comando etarra, ¿no? Exacto. ¿Qué sabes que sucedió ese día? ¿Qué tú sabías ya que había sucedido ese día? Bueno, entiendo que esta parte no es agradable, pero como parte de la historia, lo agradable y lo desagradable hay que conocerlo, ¿no? Mi padre lo destinaron, eligió ese destino. Ya sabéis que, bueno, que la profesión de policía suele ser muchas veces vocacional, y mi padre era un poco al conflicto de donde iba, ¿no? Y decidió irse allí, se fue con mi madre, yo era pequeñito, y bueno, una de las mañanas que salió al servicio, él tenía bueno, allí tenían muchos tipos de hacer el servicio, ¿no? Porque daros cuenta que se vivía en una tensión en la que tienen que estar constantemente haciendo rutas diferentes, porque allí, si se sabía dónde iban, había peligro de que ocurriera algo. Pues una de estas rutas que hicieron a hacer desayuno, mi padre, por cierto, ese día no le tocaba ir al servicio, estaba como suplente. Si hubiera ido el compañero que estaba, él no hubiera ido. Mi madre sabía que normalmente cuando él iba de suplente volvía a casa en media hora, porque ya a él no le tocaba. Pero el compañero no fue y le tocó a mi padre ir ese día. Subieron a esa sierra el Alto de Perurena, que está en Rentería. Es precioso, es una sierra preciosa. Iban a desayunar allí a un monte. Y eso tiene sube y tiene una bajada nada más, o sea que no hay más. O subes y después bajas por otro camino. Yo hice el recorrido el 12 de septiembre, 2 días antes del acto, y ya como os comenté que para mí la sorpresa fue de encontrarme con un entorno que parece mentira que hubiera ocurrido una cosa tan dantesca allí, ¿no? Recorrí el lugar del desayuno y después me paré en los sitios donde pasaron las 2 situaciones. Primero, bajando de ese desayuno, intervinieron el coche unos terroristas y empezaron a ametrallar 2 coches que iban, el coche oficial y el coche camuflado, ¿no?, que llevaban. Empezaron a ametrallarlos y claro, pues 3 compañeros murieron en el acto y mi padre pues se quedó entre la vida y la muerte. Mi padre salió del coche, me imaginé cómo se podía haber arrastrado por aquellos lugares, ¿no? Se quedó en la cuneta y de esto que venía una furgoneta de arriba, de un constructor, conocí un poco también la historia de este hombre, ¿no?, cuando estuve allí. Y este hombre bajaba como para material o para algo, entonces mi padre le pidió que parara y que lo llevara a un hospital. Lo montó, lo metió detrás, bajaron bastantes metros más y abajo otro terrorista paró la furgoneta a punta de cañón con el conductor y vieron que mi padre estaba detrás y lo remataron. Esa fue la historia y bueno, de todas maneras, ya después investigando un poco, ¿no?, mi padre estaba herido de muerte, ¿no?, que muchas veces uno se pone a pensar, ¿no?, si hubiera llegado al hospital, aquello era... Pero claro, vivir y intentar pensar, ¿no?, qué es lo que pudo pensar mi padre en esos momentos cuando estaba de esa manera herido de muerte, ¿no? Para mí me ha estado atormentando durante mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo no, porque yo tuve el valor de acercarme a lo que había pasado solo hace 6 años, ¿eh? Quizás os pueda parecer llamativo que solo hace 6 años, pero es porque yo gran parte de mi vida, yo lo mismo me estoy adelantando. No, eso te iba a preguntar ahora, que ese 14 de septiembre de hace 37 años casi, ¿cómo marca un antes y un después en tu vida? ¿Cómo afecta ese día al resto de tu vida? Exacto. Primero, para seguir un poquito en orden, aquello cuando ocurrió, como muy bien habéis dicho aquí, en los años 80 fueron los años del plomo. Ahí habéis visto las curvas, ¿no?, como estaba en los años 80, fueron los años con más muertos y con más atentados que hubo, ¿no? Aquello era, cuando ocurrían los atentados en el País Vasco, aquello era resuelve rápido que nos vamos, porque allí era súper rápido. Nosotros al día siguiente estábamos volviendo a Sevilla,
en un Hércules de las Fuerzas Armadas con el féretro de mi padre dentro del ataúd. Que yo recuerdo, os digo que con esas edades puede uno recordar cosas. Yo recuerdo incluso en el momento en el que llaman a la puerta, después de esa media hora en la que mi padre no venía y saltó a las noticias o saltó de que ha habido un atentado, recuerdo perfectamente cómo vinieron unos señores, que supongo que sería la Guardia Civil, avisando de que mi padre había sido uno de los que estaba en ese coche. Imaginaros, con 3 años y medio, yo recuerdo perfectamente a mi madre retorciéndose de dolor, la verdad. Recuerdo el piso, recuerdo dónde estábamos viviendo, recuerdo la sensación que tuvo y, de alguna manera, aunque yo no tuviera la edad para asumir eso, pero evidentemente yo tuve que cargar con ese peso emocional, ¿no? Como os digo, hubo una capilla ardiente también allí en San Sebastián, y el compañero que os he comentado antes estuvo en ese velatorio. No sé si sabéis esta historia también, pero en el velatorio de los 4 féretros de los compañeros que estaban allí, allí había un síndrome que se llama el síndrome del norte, porque claro, cuando hay una brigada o están unos compañeros, todos están muy unidos. Cuando algún compañero caía de alguna manera o lo asesinaban de esta manera, los compañeros tenían la sensación de que tenía que haber sido yo, no tenía que haber sido él, ¿por qué me ha pasado a mí? Pues, temas psicológicos que son muy, muy difíciles de entender, ¿no? Pues este compañero, en esa capilla ardiente, yo recuerdo también perfectamente cómo se paró delante de cada uno de los féretros de los compañeros y se sacó el arma y se pegó un tiro, se suicidó delante de todo el mundo, allí delante de la capilla ardiente, ¿no? Aquello lo recuerdo perfectamente. Y a raíz de ahí, bueno, pues como os digo, la vuelta a Sevilla, os parecerá mentira, pero mi madre en ese momento, me pregunta mucha gente, ¿no? ¿Murió mi padre? Sí, pero mi madre también. Mi madre hubo 2 años, 3 años que yo no la tuve conmigo. Vamos, no la tuve conmigo, la tuve presente. Yo la recuerdo ya en una cama, vestida de negro, y yo a esta altura, viéndola en la cama, diciéndole, levántate, vamos a salir, Pero realmente para un niño de esa edad, imaginaros, ¿no?, lo que puede ser que yo no pregunté nunca más por mi padre, jamás, y tener a una madre en esa situación, pues imaginaros, ¿no?, con esa edad que uno necesita, ¿no?, ese apoyo y los pilares, uno se me va y el otro se me queda. ¿Tu madre tenía cuántos años? 24 años. Entonces, pues, os podéis imaginar un poco la situación, ¿no?, que hay personas que han perdido padre y madre en estas situaciones, ¿no? Conocemos en Sevilla concretamente casos, pero en esa situación se pierde, como os comento, mi madre se quedó, imaginaros, ¿no?, vosotros, ¿no?, casaros, tener niños, y de repente os pasa este zarpazo que os destruye todo. O sea, que os destruye todo. Es gracias a un libro que os recomiendo por un poco de historia, ¿no? Pero yo lo encuentro hace 6 años, ese fue mi descubrimiento, porque yo siempre he estado como muy alejado de esto, parece que me daba miedo acercarme a qué es lo que había ocurrido, a qué es lo que había pasado. Voy pasando por una librería de Sevilla y me encuentro un libro que se llama Vidas rotas, un título muy, muy adecuado para realmente lo que ocurre en este tipo de casos, ¿no? Que es verdad que la vida se rompe. Pero cuando veo ese libro tan grande y veo que es la historia de los 800 y pico muertos de ETA, como muy bien habéis dicho, y veo en el índice que está el nombre de mi padre, ahí empieza mi camino en el que estoy todavía. Empieza esa valentía en la que yo abro ese libro y me entero de todo lo que os he contado, porque yo no sabía lo que había ocurrido. Eso de que mi padre sale del coche, eso cambia mucho las cosas, porque uno se espera que dice, bueno, mi padre ha muerto en el acto. Lo tirotearon y se acabó, ¿no? Pero cambia mucho la historia cuando uno ve lo que ha ocurrido, cuando uno es consciente de lo que ha ocurrido y evidentemente intentas pensar en qué ha ocurrido, quién ha sido, ahí ya empieza realmente mi proceso. El proceso en el que intento ver responsabilidades, quiénes son los asesinos, y ahí me llevo muchas sorpresas más. Me llevo muchas sorpresas porque el caso de mi padre está, digamos, medio resuelto, porque fueron 5 terroristas, de los cuales 3 murieron en diferentes altercados después con la justicia. La Guardia Civil intervino y, bueno, hubieron tiroteos, mataron a 3, y después hubo un huido y otro que, bueno, que se le juzgó por pertenencia a banda armada, que realmente la autoría
se quedó ahí un poco como en el aire, ¿no? Esta es la justicia que había en ese momento y la que sigue habiendo ahora, porque en esos 20 años que normalmente tarda en prescribir un crimen de sangre, en esos años yo he estado demasiado enfermo como para hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque te pregunto, te yo estoy solo, Miguel. yo estoy solo. Te interrumpo. La resolución judicial es que no todos los asesinos de esos 4 policías nacionales estaban en prisión. Uno de ellos, tú hace pocos años ves esta portada del periódico, ves al carnicero de Mondragón, que ya salió, ya cumplió pena, estuvo ¿cuántos años en la cárcel? Con este hombre, a ver, a mí no me gusta calificar a nadie, ¿no? Pero la foto, esto en su momento cuando salió, esto a mí me impactó muchísimo. Y ahora mismo cuando venía de camino de Sevilla, siempre pienso lo mismo, que ojalá mi padre hubiera muerto en un accidente de tráfico. Y ahora vais a entender por qué, por toda la historia que ha pasado. Un accidente de tráfico es un accidente, tú lo puedes entender y lo encajas emocionalmente como puedas. Pero cuando ocurre este tipo de cosas y ves las injusticias que se han hecho y esto que me tuve que desayunar un día, imaginaros cuando uno pasan tantos años tener que revivir constantemente tu situación. Ya no solamente cuando ocurría cualquier atentado, porque cualquier atentado para mi familia era como si hubiera ocurrido el nuestro, de nuevo. Yo he sufrido por cada víctima, porque te recuerda lo que te ha ocurrido a ti. Yo una mañana me levanto con esta portada, porque no estaba ni dentro del periódico, era una portada, en la que este señor que tiene 17 asesinatos a sus espaldas, ha cumplido 17 años de prisión. Porque la ley penitenciaria en España lo permite. Permite que personas que cometen asesinatos puedan tener rebajas de condena, puedan tener mejoras en sus estancias en la prisión, y permite también que se pueda salir de prisión y que se pueda decir que volvería a hacerlo. Imaginaros cuál fue mi sorpresa cuando me encuentro este titular en el que esta persona se enorgullece de decir que no solo no se arrepiente, palabras textuales, no solo no se arrepiente, sino que volvería a hacerlo. Evidentemente yo demando, pongo una querella, porque se está faltando a... Bueno, esto tiene muchas vistas, ¿no? Enaltecimiento del terrorismo, que es un delito, incitación al odio, que es un delito, porque ahí se hablan muchísimas cosas. En ese artículo él dice muchísimas cosas que incitan al odio y a una parte en la que degrada a las víctimas del terrorismo, porque ese volvería a hacerlo me sigue machacando a mí la cabeza, ¿no? Decir, ostras, es que... Pero vale. Yo llegué... Vale. Hubo un momento de tu vida en que estuviste instalado en el odio, en el rencor, en el deseo de venganza. Sin embargo, con tu propia evolución, o a través de una propia evolución y una transformación que has sufrido, has abandonado ese sentimiento a pesar de que te has tenido que desayunar con noticias como esta. Exacto. ¿En qué momento Es que imaginaros vosotros, ¿no? estás ahora? ¿Cómo...? Imaginaros vosotros que esto os pasa a vosotros. Yo sé que es muy difícil, porque esto cuando no pasa, hasta que no pasa, uno no lo puede vivir. Pero más o menos podéis hacer la idea, ¿no? De que es vuestro padre y que veis a este señor que forma parte de lo que te ha ocurrido diciendo eso. ¿Qué os nace? ¿Qué os nacería hacer? Eso fue lo que yo quería hacer. Ir a por él. Pero no ir a por él para hablar con él. O sea, quería con mis manos, os digo en serio, con mis manos, hacerle pagar lo que me había hecho pasar a mí durante tantos años. Con mis manos. Me llevé ahí instalado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Es fácil, ¿no? Ir a buscarlo, como puedo buscarte a ti, como puedo buscar a cualquier persona, ¿no? Esos son sentimientos humanos que uno tiene y que son naturales y que son normales. Yo descubrí que estando ahí, yo no me sentía ahí. Pero más que nada porque yo no soy como estas personas. No somos, gracias a Dios, como estas personas. Mis estudios en psicología me hicieron también darme cuenta, dicen que los que entramos en psicología son o porque nos intentamos arreglar a nosotros mismos o para comprender lo que hacen los demás, ¿no? Yo creo que entro un poco por las dos cosas, pero
el intentar comprender cómo una persona puede llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? O cómo puede llegar a decir este tipo de palabras después de haber matado a 17 personas. ¿Cómo tú puedes matar a 17 personas y decir esto? Tenía que entender cómo funcionaba y lo entendí. Entendí que son personas que son totalmente diferentes a nosotros, que tienen una estructura cerebral y conductual totalmente diferente a nosotros y que yo no puedo pedirle responsabilidad a una persona que no tiene esos niveles de empatía. ¿Esta persona qué nivel de empatía tiene al decir esto? Contra un hijo que está vivo y contra 17 familias que estarán vivas, supongo también. Porque él no pensó en que yo me podía desayunar una mañana esto, ¿no? O sea, que esa parte de empatía no la tiene. Entonces empecé a descubrir que yo estando ahí no estaba bien. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que resumir y afinar un poco más las responsabilidades, porque uno va primero a la persona que ha apretado el gatillo, a la persona que ha hecho todo, ¿no? Pero en ese momento, pues, intenté afinar un poco más en responsabilidades y fue cuando me encontré el tema judicial. Mi padre tenía un atestado de 3 líneas en la que se decía que había sido tiroteado, que había estado en el suelo, que había estado... Yo quise investigar en el tema de la autopsia, no me quedaba tranquilo, no había nada, yo no pude investigar, no pude ver nada. Lo único que pude ver es que había una persona, 3 muertos, 3 terroristas muertos, una persona fugada, que en 2003, que era la era de... Bueno, ya estaba Internet bastante avanzado. Si yo os digo que yo encontré al asesino, ¿cómo os quedáis? Al asesino fugado lo localicé yo en Cabo Verde. Y la Fiscalía de nuestro estado... Tengo un documento en el que dice que está fugado y que no se sabe dónde está. Localizaste incluso que hacían transferencias, ¿no? De dinero Este hombre, a esta persona. es que es muy fuerte, que yo tengo un papel de 2003 en el que se dice que no sabemos absolutamente nada de este asesino y que yo sepa que era taxista, que estaba casado con una caboverdiana. Muchos datos, ¿no? Para que una persona en su casa pueda encontrarlo por internet. Y no solamente eso, sino que hacían transferencias desde el País Vasco hacia Cabo Verde. Qué fácil es cogerlo, ¿no? ¿Y por qué no lo han cogido? Cuando yo intento acceder a la justicia me da una patada y me dice que eso ya ha prescrito y que yo no puedo nada que hacer. Yo, a día de hoy, le pongo por delante a la justicia española que se han equivocado y miran para otro sitio. No quieren asumir la responsabilidad de que el expediente de mi padre ha estado en un cajón y que la justicia, porque uno se piensa cuando estamos aquí, que la policía, que la tenemos aquí, que vigila por nosotros, y es verdad, pero son personas y quizás no hacen las cosas bien, y cuando las cosas no se hacen bien hay que tener responsabilidades. Yo estaba tranquilo en mi enfermedad pensando que ya cogerán a los terroristas, pero no. Cuando yo me pongo manos a la obra descubro que este señor no ha sido culpado por autoría, sino que está culpado con pertenencia a banda armada, y que el fugado no está tan fugado y que a día de hoy se le puede localizar hasta en Lisboa, o sea que lo tengo localizado. A día de hoy la justicia eso no lo tiene en cuenta. ¿Se podría abrir el caso y mirar? Sí, pero no interesa. Porque ETA no solamente es una banda, sino que ETA realmente también ha tenido y tiene mucha protección, bastante protección. La noticia de hoy supongo que la vamos a... Luego te pregunto por Ternera. Exacto. Tú reclamabas en su momento y lo sigues reclamando que a nivel judicial el caso de tu padre está por resolver. Todavía hay gente que no se ha hecho justicia con todas las personas que intervinieron en ese tiroteo y que incluso remataron a tu padre. Pero tú, aparte de eso, el año pasado públicamente utilizaste la prensa, públicamente por eso digo, pediste a Grande Marlaska, ministro de Interior, un reconocimiento que a día de hoy tú consideras que no tienes. Tú entiendes que la sociedad a ti te reconoce como huérfano de un policía nacional muerto por ETA, pero no te reconoce en la condición de víctima. Exacto. ¿Qué le pedías tú a Grande Marlaska? Bueno, cuando ocurre esto, como digo, en esa historia avanzando, cuando veo que me encuentro con puertas que se cierran, intento todavía que se reconozca el malestar que yo he venido sufriendo desde pequeño. Eso pasó con 4 años. Pues con 6 años empiezo a tener síntomas muy variados de ansiedad, de depresión, normal, ¿no? Yo en ese momento yo no lo puedo encajar, pero normal. Eso se fue desarrollando en una agorafobia de 7 años encerrado en mi casa, sin salir a ningún sitio. Me daba miedo salir a la calle. Esto
que estoy haciendo ahora mismo, para mí era imposible. Para mí esto es una valentía de decir en lo que estoy haciendo y el crecimiento personal al que yo he llegado. Pero muchos años hasta que yo me he podido levantar, mucho. Me ha ayudado mucho, como digo, ese libro, entrar en el dolor, gestionar el dolor. Pero yo me he tenido que enfrentar a, como digo, temas de justicia y a la política. Que hoy alguien en la radio viene diciendo que aparte de que la justicia en este país era una pena, que la política da vergüenza. Ya veremos después por el tema de la noticia que ocurrió ayer, que qué casualidad. Pero es cierto, la justicia da vergüenza y la política da pena. Y en viceversa también. ¿Por qué? Pues porque yo he ido llamando a puertas de ministerios, de asociaciones, de víctimas del terrorismo, que hay 60 en España, ¿eh? Y una fundación. Desde aquí, si nos están viendo, bueno, 60 asociaciones que el movimiento de asociaciones me parece normal y está registrado en la Constitución y tiene que ser así, pero yo tengo una visión de las asociaciones muy particular, sobre todo al llamar a las puertas y darme cuenta de que me han dado con las puertas a las narices, porque aquí hay mucha parte también de voy a lo mío, ¿no? Porque 60 asociaciones me parecen demasiadas para víctimas del terrorismo, demasiadas. Y realmente no se hace nada porque en mi caso ya veis que sigue estando ahí, nadie lo coge, ninguna asociación lo coge para decir yo me voy a encargar de esto, ¿no? Entonces yo hace 6 años empiezo a tocar las puertas del ministerio. Este es el 4º ministro, Grande Marlaska, que por fin me ha hecho caso. Porque en junio del año pasado, hace un año, este ministro me llama, por fin, que esto es lo que yo necesitaba, que una persona con poder, que esté en política, que se encargue y diga, José Miguel, sé tu caso, voy a intentar hacer todo lo posible. ¿Por qué? Pues porque yo a día de hoy me veis como estoy, soy un tío licenciado, vengo hablando muy bien, pero esto es todo un aprendizaje, ¿eh? Esto es un aprendizaje. Un aprendizaje y una fortaleza que yo le traslado a día de hoy a las personas que yo trato, en que todo el mundo puede vivir con lo que tenga, pero lo importante en la vida es cómo tú encajas las cosas y que con todo se puede. A día de hoy, y que uno tiene que estar, como os he dicho antes, no en el rencor, ni en el odio, en los sentimientos negativos, sino al contrario. En la parte de la fortaleza, de la valentía, del perdón, que el perdón es algo que es muy peliagudo hablarlo en este caso, ¿no? Porque a mí cuando me preguntan, ¿tú has perdonado? A mi manera sí. ¿Pero sabéis por qué? Por supervivencia. Y otras víctimas te recriminan que tú digas que has perdonado. No lo comprenden. Casi como me siento como que empujado a odiar. Parece que tengo que odiar. Y ya os he dicho que estuve ahí y yo no estaba a gusto en ese sitio. A día de hoy escucho comentarios que son como... No sé, que uno tiene que estar como... Con lo que le han hecho a tu padre, ¿tú cómo vas a estar diciendo que convivencia? Que pues sí. Y cuando me enteré de los abusos policiales, que también ha ocurrido, y eso es algo que también hay que verlo, si se han cometido abusos policiales contra terroristas, oye, eso se vulneran los derechos humanos, los de mi padre y los de otras personas, porque una de las cosas que quiero que quede clara, y que es muy importante para vuestra generación, es que la violencia nunca está justificada, nunca, ni para unos ni para otros, nunca, ni por ningún motivo. Porque yo vengo intentando explicarme en este camino la territorialidad, lo que se venía buscando, lo que me habéis explicado al principio. ¿Justifica eso matar? Hay otros medios, ¿no? Y si no hay otros medios, ¿matamos igualmente? Es que yo llegué a un momento, cuando llegué al tema de que se iba a buscarlo, llegó un momento que me di solo con una pared, porque yo no llego a eso. Si hubiera llegado a matar, yo ya estaría en la cárcel. Pero yo llegué a una pared en la que me di cuenta de que más allá de mis pensamientos, no había nada más. ¿En qué te ayudó a eso la psicología? El decidir estudiar psicología, en primer lugar, para ayudarte a ti. ¿En qué te ayudó ese grado, el de psicología? Pues primero a entender cómo funciona la personalidad, cómo vamos creciendo, lo importante que es desde pequeños y con vuestra edad, que seáis conscientes de lo que puede llegar a ser el ser humano, porque cualquiera de los que estamos aquí somos vulnerables a poder caer en este tipo de situaciones y conocer lo que se puede hacer en una onda expansiva, ¿no? a donde puede llegar el dolor, el daño innecesario. Pues la verdad es que
es bueno que se sepa. A mí me ayudó a nivel personal a darme cuenta de que hasta que yo no solucionara y fuera a entrar al meollo de la cuestión, no iba a solucionar absolutamente nada por muchos años de terapia que yo me llevara. Y me ayudó mucho a darme cuenta de cómo soy yo como persona. A que el crecimiento está en mí, a que muchas cosas están en vosotros, de lo que hacéis, de lo que no hacéis. No es el otro. El otro no es el que me pone, el otro no, eres tú, cómo gestionas tú lo que hace el otro. En este sentido es así. Ese señor mató a mi padre o esos señores mataron a mi padre. La importancia de esto es cómo yo gestiono lo que ha ocurrido. Y ahora sí que es verdad que mi parte, es lo que yo quiero deciros, que mi parte está cumplida o que yo me siento cumplido y esto es para mí es el resultado, estar aquí, para mí es el resultado de decir, lo he conseguido hacer mi parte. Y ahora necesito otra parte que forma parte de, como os digo, el Estado, el gobierno, que me dé mi sitio, porque como bien decía antes Isma, el sitio que a mí me dan es de huérfano, de víctima del terrorismo, que eso no es nada, eso es a título particular, ¿no? Sabéis que yo soy José Miguel Cedillo, huérfano de Antonio Cedillo, ¿vale? Hay una ley de víctimas, ley de solidaridad de víctimas del terrorismo, que el nombre o se lo quitan, porque yo al final diga, si no voy a entrar en esa ley, el solidaridad se lo quitas, porque eso de solidaridad no tiene nada. Yo en esa ley no entro, porque la ley dice que si yo no estuve con mi padre en el coche, yo no soy víctima del terrorismo. ¿Cómo veis eso vosotros? Con todo lo que os he contado que yo he tenido que sufrir desde los 4 años hasta ahora, porque la noticia de hoy, de ayer, a mí me afecta, aunque os creáis que no. Este ratito que yo estoy aquí con vosotros, a mí después me pasa factura, pero después yo lo sé gestionar, gracias a Dios. Pero si encima yo tengo un sitio que a mí me den mi sitio, que yo soy víctima del terrorismo, yo no soy huérfano de víctima del terrorismo solamente, yo tengo que estar en esa ley de solidaridad, porque entonces, ¿qué clase de solidaridad estamos hablando? En esa ley, aparte de indemnizaciones y demás, hay una cobertura para temas psicológicos, para todo el tema que le vaya surgiendo a una persona que ha sufrido daños por terrorismo. Y a mí esa ley me saca, no solamente a mí, sino a hombres que éramos niños como en esas barras de los 80, que no solamente estoy yo, que somos más. A mí me ha llamado muchísimos hombres de mi edad diciéndome que a ellos les pasa lo mismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo he podido llegar a un punto en el que os he dicho que he cumplido con la parte que me toca y tengo la fortaleza de pelear. Ellos no. Yo la ansiedad no me deja, yo la ansiedad no puedo, José Miguel me gustaría estar contigo, estás haciendo un trabajo estupendo, pero están mal. Son personas de 39, 40, 38, 43 años que están mal. Pero es que es así, es que hay que entender que hemos vivido una situación que nos han arrebatado a nuestros padres, a nuestras madres, nos han dejado listos de papeles, como digo yo, el que puede o el que consigue llegar a una medio estabilidad. Qué bien, qué suerte tienes, encima qué suerte tienes, pero es que hay muchos más de los que parece. No tantos, pero lo suficiente como para decir, este colectivo tiene que estar cubierto por esa ley. Pero lo digo más que nada por el tema de la solidaridad, ¿no? Esa solidaridad es la que el señor Marlaska se ha comprometido a que eso ocurra. Yo me alegré muchísimo cuando salió en las elecciones, salieron de nuevo, me alegré muchísimo porque es el único, después de 4 ministros que me ha hecho caso, porque incluso hubo uno, el anterior, que es sevillano, que seguramente conoceréis, que es Ignacio Zoido, que ni me atendió. Yo estuve en el Paseo de la Castellana en Madrid 1 mes en la puerta del Ministerio del Interior y este señor no me recibió. Y lo peor, mi madre a día de hoy le diagnosticaron un cáncer hace 4 años. Mi madre estuvo conmigo en la puerta del ministerio, sabiendo que una señora que tiene un título de ilustrísima señora, atentos, que esto es muy, muy de cara a la galería, todas las cosas que se hacen. Mi madre tiene un título de ilustrísima señora por la condición de víctima del terrorismo. Mi madre ese título no lo quiere, porque una ilustrísima señora estuvo 1 mes y medio esperando que un ministro la atendiera en un banco en el Paseo de la Castellana. Y nadie nos hizo caso, porque no importamos. Aquí lo que importa es si un etarra se pone en huelga de hambre. Yo lo pensé también en su momento. Digo, si así me hacen caso,
Seré el primer huérfano que se pone en huelga de hambre o el primer huérfano que al final se toma la justicia por su mano y acaba con el asesino de su padre. Todas esas cosas han pasado por mi cabeza. Pero esa desatención, eso es lo que más duele. Por eso yo a día de hoy, afinando un poco en responsabilidades, ¿hacia quién creéis que siento lo que se me obliga a que sienta por los asesinos? Hacia el Estado, hacia los jueces, hacia ministros, hacia presidentes. El asesino ya queda muy lejos. Para mí, 36 años es mucho tiempo. El asesino ya no está en mi cabeza, menos mal. Lo que están son esas personas que se supone que están para ayudarnos y a día de hoy a mí no me ayudan, porque no me escuchan, porque no les molesto, porque no les importo. Entonces eso es realmente, hacia esas personas siento todo eso. Y cuando la gente escucha esto dice, ¿pero qué estás diciendo? Pues es que es la realidad. Es que es la realidad. Personas que pueden hacer que tengamos una justicia justa, valga la redundancia, que yo esté incluido dentro de una ley que existe de víctimas del terrorismo, si no estoy ahí dentro, es porque una persona decide que no esté. Prefiero no, me sale esos sentimientos negativos hacia ese tipo de personas. Los considerados buenos, como yo digo, no están los malos y los buenos. Pues a mí los buenos hay ocasiones que me han hecho más daño. Porque como os digo, porque es un daño reiterativo. Esto ocurrió el 14 de septiembre a las 9 de la mañana. El tipo de cosas que hemos estado viendo y que os está contando ocurren a lo largo del tiempo. Hemos visto atentados, he visto portazos de justicia, portazos de asociaciones, portazos de ministerios. Eso se prolonga a lo largo de mi vida. Entonces, es lo más normal, ¿no?, que tenga esta sensación hacia esto. Y ayer detienen a Josu Ternera. ¿Sabéis quién es Josu Ternera? Yo no lo conocía, conocía por oídas, pero como os digo, siempre he estado muy alejado de esto, pero por protección emocional. Porque a mí esto me supone mucho entrar. Pero cuando veo que una persona que ha estado 17 años huida, vosotros que vivís en la era digital, ¿cómo suena esto? Una persona de 17 años que no se sabe dónde está. Hoy se venían cuestionando en los medios. Hoy decía, vosotros conocéis os suena cuando vimos el documental El fin de ETA, la persona a la que se le encargó el diálogo con el interlocutor de la banda terrorista, pues ayer detuvieron al interlocutor que fue nombrado por la banda terrorista para acabar con la actuación armada. Ayer detuvieron a Josu Ternera y los medios de comunicación pidieron declaraciones a el interlocutor por parte del gobierno, que era Jesús Eguiguren. Él dijo que no se le malinterpretara y que Josu Ternera podía llegar a ser considerado lo que en términos bélicos se le conoce como un héroe de rendición, que viene a decir, pues que Josu Ternera tenía determinados números de asesinatos, por ejemplo, en la casa cuartel de Zaragoza, de ahí el nombre de la operación, Infancia Perdida, ¿no?, pero que había puesto fin a ETA. ¿Cómo tú, como víctima, que yo sí te considero víctima, y como persona que se encuentra con esta noticia, si entiendes a Josu Ternera como un etarra que ha matado a 6 niños, algunos de ellos bebés en Zaragoza, y que también acabó con ETA, ¿cómo gestionas eso? Esto es lo que venía diciendo. ¿Cómo gestiono yo esto? Lo intento gestionar, pero cuando vengo escuchando las noticias, la radio, y escuchas palabras así, que yo entiendo que lo ha intentado encajar como ha podido, pero lo de héroe no cuadra, ¿no? El héroe... Para mí el héroe es mi padre. Mi padre es un héroe. Mi padre se jugaba la vida cada vez que salía en un campo de guerra, prácticamente. Y a este señor, que se le llame héroe, o incluso, que yo no lo sabía, Isma, este hombre estuvo en un comité de derechos humanos. ¿Dónde estamos? Esas cosas, a eso se refería Carlos Herrera esta mañana en la radio, cuando decía que la política da pena. Porque no se debería permitir que personas que tienen delitos de sangre estén en según qué sitio. En un comité de derechos humanos. Pero
¿A dónde estamos llegando? Es que esas cosas, eso yo no lo sabía. Este señor estuvo hasta 2003 en España porque se le permitía o porque no se había llegado, hasta que el Supremo quiso... Era parlamentario. Era parlamentario, que lo podéis ver en internet porque está en todos sitios. Y este señor, cuando el Tribunal Supremo empieza a decir que puede ser que tenga relación con el atentado este tan famoso de Zaragoza, de la Casa Cuartel, niños, estamos hablando de niños, que es muy fuerte, niños que, como os digo, igual que yo estoy ahora mismo en vida desde el 82, ¿qué me contáis de esa familia? Que a día de hoy puedan escuchar, gracias a Dios, como os digo, no es este hombre uno de los que en mi atentado. Pero ya habéis visto este tipo de cosas, el daño que hacen a las víctimas. Imaginaros esa familia de esos niños, cómo tendrían que estar hoy, o ayer, o cómo van a estar a lo largo de este tiempo. Cuando este señor tiene un cáncer de estómago terminal, tiene 68 años, que no va a pisar España seguramente porque no va a pisarla, que allí va a pasar 3 años de cárcel si su salud se lo permite, pero ¿cuál es la sensación de justicia que se nos queda? Justicia cero. Y en 17 años este señor, cuando ha tenido conversaciones, como bien ha dicho Isma, ¿de verdad os creéis que no se podía localizar? Se ha negociado con ETA. Se han sentado con ETA. ¿De verdad nos creemos que este señor no ha estado localizado? Yo no me lo creo. Lo que me da miedo es lo que le decía a Isma, es que no sé a qué pieza de puzzle viene esto ahora. No sé si es un rédito electoral, no sé si es un rédito para... no lo sé. Porque ahora quieren pasar la justicia al País Vasco, quieren hacer... sabéis que los presos están dispersos por todo el territorio. Eso tuvo... Te iba a preguntar por eso. En junio del año pasado, el que entonces era presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide apoyo al Congreso de los Diputados para iniciar un proceso de acercamiento de los presos etarras que tuvieron una política de dispersión por todo el territorio español, acercarlos a cárceles vascas. A cárceles vascas. Tú, como víctima, ¿qué piensas al respecto? Yo, si me lo hubierais preguntado hace 6 años, yo creo que la respuesta ya la sabéis. Hubiera dicho que se pudran en la cárcel, ¿no? Y es lo más normal que te sale decir que se pudran en la cárcel. La dispersión tuvo su sentido hace tiempo, cuando ETA estaba medianamente activa. ETA está derrotada ahora mismo. Hay familias que sufren también el que su asesino familiar esté lejos. Esas historias son más difíciles de encajar, pero hasta ahí he llegado yo ya. Hasta familias que tienen que hacer miles de kilómetros, o sea, cientos de kilómetros, para llegar a ver a su familiar toda la semana. Y hay personas que dicen, porque se aguante, ¿no? Hay cosas que también hay que llegar a entender, ¿no? Y ahí está la parte de dónde está el odio, en qué parte estás tú, ¿no? Porque si realmente no sentimos odio, cuando tú piensas que esa persona tiene que... No, lo que tiene que haber es justicia. Y cuando hay medidas como esta que se plantó en su momento de dispersión, si ahora no tienen sentido, si se mantienen, ¿por qué lo estamos haciendo? Es odio, ¿no? O es venganza, o es todo. A mí me da igual si los acercan, si le dan los beneficios que les tengan que dar. Yo lo que digo siempre, que cada víctima tenga su caso resuelto y que cada víctima tenga el sitio que le tienen que dar. 379 de los 800 que hemos visto, 379 casos están sin resolver. Sin resolver, o sea, sin autoría conocida. Lo que hay que hacer es que se resuelvan esos casos y que después hagan lo que quieran. Se les ha dado la oportunidad varias veces de que se solucionaran los atentados y eso no ha tenido efecto. Entonces, 379 asesinatos sin resolver, que se resuelvan. Que después hagan con ellos lo que quieran. Es que realmente tiene sentido, si llevamos ya muchos años de ley penitenciaria, cuando los sacan de la cárcel tan pronto, cuando tienen estos beneficios penitenciarios, cuando un asesino de con 17 muertes sale en 17 años, que le vale un año la muerte de cada persona, ¿yo qué le voy a pedir más? ¿Qué vamos a pedir más? Pues simplemente cada familia lo que quiere, de las 800 y pico de familias, lo que quiere es estar cubierta y que su daño se vea reconocido y que esas palabras que siempre abanderan a las víctimas del terrorismo, que son libertad, dignidad y justicia, se cumplan a todos los efectos, pero con todos. O sea, con todos. La libertad, en mi caso, se cumple. La dignidad, a media. ¿Sabéis por qué? Porque yo cuando le planteo al gobierno que yo hay días que no puedo trabajar, porque es cierto,
Porque yo a día de hoy tengo la parte psicológica muy bien encajada, porque tengo ahí mi historia preparada o tengo ahí mi historia planteada, pero a raíz de eso yo desarrollo unas enfermedades físicas. Una enfermedad autoinmune que me provoca dolores, una enfermedad fibromialgia que también la conoceréis, pero sobre todo la autoinmune es la que a mí ahora mismo ya me tiene... que tengo 2 niños pequeños y la edad que tengo, y soy joven. Enfermedades que no tienen origen conocido, pero el origen está claro. Yo que soy psicólogo lo sé. Traumas y vivencias fuertes provocan este tipo de dolencias. Pues yo cuando voy a llamar a la puerta para decir, mira lo que me ha pasado y creo que es por lo de mi padre, a mí me ofrecen una incapacidad permanente absoluta que yo no he cogido. Porque esto no es económico nada más, esto es dignidad. Dignidad. Imaginaros, las amistades que yo tengo me conocen por la fortaleza, por la lucha, me conocen también por el tiempo que he tenido de encierro, que no podía salir, José Miguel, el que ha estado malito, el que ha estado... Esa es mi realidad. Yo cuando entré en el instituto, yo esta situación de vosotros, yo no la he podido vivir. Yo tenía que irme de clase. Eso mis profesores lo saben. Me han tenido que hacer exámenes aparte. Yo no podía estar en grupo como estoy con vosotros. Yo no he podido tener una adolescencia normal. Todo ese sufrimiento se ha traducido al final, pues, en todas las dolencias que tengo a día de hoy. ¿Vosotros creéis que después de la lucha que yo llevo, la losa de una incapacidad permanente? ¿Cómo? Yo soy un héroe porque tengo sangre de héroe, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Yo me siento un héroe por todo lo que he pasado. Y creo que estoy ayudando a muchísimas personas a pasar por distintas etapas que tienen y que tenemos todos problemas. Pero yo no puedo asumir una losa como esa. A mí me tienen que dar mi sitio. Porque la palabra dignidad, a mí ahí se me va. Yo soy víctima del terrorismo. El tema de una incapacidad permanente. Incapacidad. Esas ayudas están ahí para personas que realmente lo necesiten y me parece muy bien. Pero es que esto no es solo económico, porque hay gente que me tacha muchas veces de que voy buscando un rédito económico. No es solo económico. Aquí cuando os cuento mi caso, aquí hay también un tema de reconocimiento, de justicia por parte del Estado español. Si fuera económico, a día de hoy, esa incapacidad yo la hubiera cogido. Porque económicamente, pues, bueno, sí, es un buen dinero, pero es que no es económico. A mí me pesa muchísimo más el tema de incapacidad o incapacitado. Incapacitado con toda la pelea que yo estoy aquí hoy con vosotros, contando esto con esta libertad que os digo que tengo. ¿Sabéis lo más importante que yo he perdido desde agosto, desde septiembre que fui al País Vasco? El miedo. Yo no tengo miedo. Vivir con miedo es lo que te hace no ser libre. Yo he vivido con miedo toda mi vida. Yo he nacido de nuevo hace 6 años solamente. Cuando de repente veo todos los hilos que hay sueltos, hago cuentas y digo, este es el resultado. Lo que depende de mí lo he arreglado, lo que depende de otras personas estoy esperando que lo arreglen. Y voy a pelear para que lo arreglen los que tengan que afirmar y los que tengan que debatir y los que tengan que hacer, lo van a hacer porque si mi padre llegó a hacer lo que hizo y le pasó lo que le pasó, se puede hacer cualquier cosa. Y yo puedo hacer cualquier cosa, me refiero a, si es sentarme en un banquito en el Paseo de la Castellana, me vais a ver. Si es hacer un tipo de manifestación, algún tipo de... lo voy a hacer, porque creo que es algo que es en memoria también de mi padre. Y que mi padre me vea a mí. Cuando yo estuve en el País Vasco, me acordé muchísimo de él. Y yo, a día de hoy, os he comentado, no sé, os he dicho por encima, soy padre de mellizo de 4 años y medio. Como psicólogo, cuando yo tuve que analizar la situación, no es casualidad esa llamada de agosto. No es casualidad. Cuando yo eché cuenta, me di cuenta que mis hijos tenían justo la misma edad que yo tenía cuando mi padre lo asesinaron. ¿Qué pasó dentro de mí? Si vosotros vierais a mis hijos, cómo me dicen papi, papi, para acá, para arriba y para abajo, me empecé a pensar que esa relación es la que yo tendría con mi padre. Y lo hice por mí, pero sobre todo por mi padre. Cuando yo estuve en ese atril y planté un olivo que me llevé del pueblo de mi padre, de Olivares, me llevé un olivo para plantarlo justo en la carretera donde murió. Justo. Allí está plantado.
un olivo en el norte. Pues lo vi como un símbolo de yo vengo a plantar mi semilla con la paz y con la convivencia y a resolver cosas. Y en ese momento que estaba allí, me acordé de él. Y creo que se sentiría muy orgulloso. Y eso me llena muchísimo. Y que el día de mañana mis hijos vean que yo no me quedé en una esquina en la pena o en el miedo. Yo quiero que mis hijos el día de mañana, que van a poder ver en redes sociales y van a poder ver testimonio de lo que yo estoy haciendo, mis hijos vean que su padre era un hombre fuerte, que a pesar de lo que le pasó, salió de la situación y luchador. Y que no tuve miedo a subir a ver qué ocurría arriba, sino que subí, me encontré gente maravillosa, que me ayudó muchísimo y que a nivel personal me ayudó mucho más. Y esa es la parte esa memoria, ¿no? Y pensar en él como en ese reconocimiento que yo creo que desde donde esté tendrá esa cosa de decir, se merece todo lo que le está pasando ahora, ¿no? Esa salida, os digo, de ese infierno, de ese bosque tan oscuro en el que yo he estado. Que eso a día de hoy en mi profesión me ayuda mucho, porque yo me encuentro muchísimas personas enterradas en ese bosque. El bosque que lo conozco perfectamente. ¿Qué hago yo? Intento ayudar, coger de la mano y sacar de ese bosque, o intentar que no se queden en ese bosque. Porque yo he estado allí muchos años, muchos. La gente de allí me conoce. ¿Te parece que abramos un brevísimo turno de preguntas por si alguien quiere cuestionarte algo? Victoria tenía algunos, ¿no? Algo tendréis seguro. Por lo menos me gustaría saber de alguno, por lo menos. Que aparte de saber la historia, ¿no? De que habéis estado estudiando la historia de ETA, cuando escucháis este tipo de cosas, ¿qué os pasa por dentro? ¿O qué sentís? ¿Habéis podido ser capaces de sentir el odio, el rencor, la venganza, intentar entender el perdón donde yo estoy? ¿Habéis podido pasar por todos esos estados un poco? Dime, porfi. Un poco de resignación de todo lo que ha pasado y que a día de hoy como que yo creo que el ETA no lo tenemos como presente, que no solemos hablar mucho de ello y sabe cómo con todo el daño que ha hecho. Eso que dice la compañera es muy importante, porque tener presente las cosas, porque estamos vivos, hay gente que estamos vivas de aquello. Esto no es la guerra de... Hay supervivientes. Cuando hacen libros, cuando hablan de nosotros, nos gusta que cuenten con nosotros, porque ese libro, si a mí me hubieran contado algo, a lo mejor yo hubiera estado más preparado y no en esa librería donde yo lo vi como os he contado. A mí nadie me pidió permiso, ni me dijo, oye, esto va a salir. Se supone que como es una cosa pública, oye, lo público están hablando de mi padre. Que menos que yo pueda gestionar si quiero o no quiero, o si a lo mejor yo el proceso que tengo, yo no sabía eso que os cuento de que mi padre, si leéis el libro, habla como un guión de película. Antonio se arrastró por la calle, por la carretera, desangrado y pidió, lléveme a un hospital. Yo cuando leí eso, están hablando de mi padre. Que menos que hablar con su hijo y decirle, oye, vamos a sacar esto. Lo hemos cogido de un periódico. Pero ¿y si no es real? ¿O si yo no estoy preparado? No piensan en que... no piensan en que quizás una familia que la va a dejar lista de papeles y que no va a levantar cabeza, que a mi madre le pasó eso. Mi madre estaba justo empezando con la enfermedad. Imaginaros, yo no sabía qué hacer con ese periódico cuando salió esa mañana. Si esconderlo, no sabía qué hacer. Y con el libro, imaginaros el libro. Mi madre no sabía tampoco, pero porque se suele hacer este tipo de cosas. En psicología se le llama el silencio... Bueno, se provoca como un silencio, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad o cuando hay algo grave en una familia o ocurre algo, está ese silencio, ¿no? Que parece que beneficia mucho para que no se enteren de lo que está pasando. A mi madre la mantuvieron en ese silencio, en ese mejor no enterarse, mejor que no se entere. Mejor que María Dolores no se entere porque le va a doler, ¿no? Que su marido fue rematado. Pues mi madre, si ha estado en ese silencio, mi madre tuvo que salir como yo hace 6 años. Y es que es muy fuerte, es que mi madre salió como yo hace 6 años a afrontar que papá no se murió en el acto. Y eso cambia mucho las cosas, ¿eh? Imaginaros, aunque fuera un accidente de tráfico, que a ti te queda en el cuerpo de que tu familiar murió en el acto. Pero ¿y si no?
¿Vosotros creéis que es el mismo proceso el que hay que hacer? A mí se me pasaron desde hace 6 años 1000 cosas por la cabeza. ¿Se acordaría de mí? ¿Se acordaría de mi madre? ¿Qué pensaría? ¿Qué? Esa gestión de ese duelo y esa gestión de eso es diferente por completo. Ese silencio es el no afrontar las cosas, esa es la parte que muchas veces hay que intentar afrontar en terapia o en ese tipo de cosas, ¿no? Pero el tema de que se tiene que consultar a las víctimas cualquier movimiento, porque esto es muy sensible, muy sensible. Ya os digo que hoy sé que hay familias que están muy mal. No solamente por cosas del pasado, sino por lo del señor Ternera, señor, el individuo. ¿Por qué? Porque hay gente que no se explica estos 17 años que no se le ha encontrado, hay gente que no se va a explicar lo que va a ocurrir, porque van a ocurrir cosas, y se van a acordar de sus hijos y de sus fallecidos. Y esas cosas no se tienen en cuenta. A nivel institucional no se tienen en cuenta porque no nos hacen caso o no nos tienen en cuenta para cosas tan sencillas como una llamada de teléfono y decir, ¿tú cómo estás? Yo he pedido eso muchas veces en radio, en prensa, decir, que alguien coja el teléfono, alguien que realmente puede hacer algo, que lo hizo Marlaska, que eso le honra. A mí eso me llegó, de verdad, eso fue para mí sin palabras. Que un ministro recién entrado el primer día en su despacho decida llamar a José Miguel Cedillo a decirle, sé tus peticiones, sé por lo que has pasado, voy a dejarme la piel en esto. 2 lagrimones poco, lo que se me cayó a mí. Increíble. Necesitamos ese apoyo. De la sociedad lo tenemos, de verdad. Yo siempre tengo una sensación de apoyo de la sociedad muy grande. Cuando pasó lo de septiembre, que fui al País Vasco, increíble. A día de hoy sigo recibiendo llamadas porque mi perfil es público, la gente me ve, incluso llaman a mi trabajo para hablar conmigo, me dejan mensajes pero muchos mensajes de apoyo. El apoyo social está claro y de verdad, sin esas cosas no sé cómo podríamos seguir y cómo podríamos estar avanzando, ¿no? Pero necesitamos que personas que realmente están ahí, víctimas que están en el gobierno, víctimas que están en puestos de trabajo que pueden hacer cosas por nosotros. A mí no me ha llamado nadie todavía. Hay una distinción que le da muchísimo coraje a todas las víctimas del terrorismo, que es víctimas de primera y víctimas de segunda. Pero chicos, eso es real. Eso es real. Si mi padre no era Blanco, no era Becerril y no era Pagazaurtundúa o no era Ordóñez, es diferente a ser un policía nacional o peor aún, un civil. Y eso es así. Y yo sé que le duele a muchas víctimas, sobre todo les duele a las de primera, porque su dolor como que su dolor se está cuestionando. Pero es que hay diferentes tratos dependiendo de qué persona. La hermana de Miguel Ángel Blanco, sabéis que está en un partido político, que tiene un cargo, que es presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. ¿Vosotros creéis que a día de hoy a ella no le ha llegado todo lo que yo he hecho en prensa? ¿A ti te ha llamado? A mí no me ha llamado. Y es la hermana de Miguel Ángel Blanco que yo ese día, y está puesto en documentos, estuve ingresado 3 días en el hospital. Me salieron unas manchas por el cuerpo y me puse malo, enfermo. Yo a la edad que tenía en ese momento, no sé qué edad tendría. 17 años. Era adolescente. Me puse enfermo. Enfermo físicamente fatal. Porque os digo, estas cosas las hemos ido viviendo de esta manera. A mí no me ha llamado nadie. La única persona que ahora mismo me tiene el control es el ministro del Interior, el señor Marlaska, y Julen Mendoza, alcalde de Bildu de Rentería. Que hay que dejar claro que es alcalde de Bildu de Rentería y que me llamó ayer. Y que me llama dentro de 2 semanas y que me llama dentro de un mes. Para preguntarme lo que os estoy diciendo. José Miguel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu madre? Qué sencillo. Pues el valor que tiene de esta persona que es de Bildu encima y que ha hecho todo lo que ha hecho, para mí tiene un valor grandísimo. ¿Me ibas a decir algo? Sí, es que escuché la ventana, Francino, a tu madre, y tengo unas palabras ahí marcadas porque tu madre pidió disculpas a las asociaciones de víctimas, ustedes que me perdonen aquellos que se sientan
Porque este colectivo, hay parte del colectivo que ataca. A mí me han llegado a atacar, ¿eh? Por lo que te digo, por los comentarios de víctimas de primera y de segunda, porque quizá no estoy en el odio que tengo que estar, que por qué me vas a obligar, y hay que pedir perdón. Y cuando yo estuve en ese acto, tuve que decir que yo no vengo a dar, ni vengo en nombre de nadie, ni quiero dar ejemplo de nada, simplemente quiero que me dejen ser libre y que me dejen expresar, y que después no escuche yo a una presidenta de una asociación o a hermanas de o a hermanos de decir que lo que está haciendo el hijo de Cedillo no es normal. Están definiendo una normalidad que es que no roza con el tema de la libertad que estoy diciendo. Yo tengo libertad de vivir mi dolor y de resolver mi proceso como yo quiera. Lo que yo cuestiono es ¿qué haces tú en ese tipo de cargos siendo quien eres sin llamar a esta persona? Eso es lo que yo cuestiono y eso es lo que remueve. Lo que remueve es que presidente de asociaciones y implicados en terrorismo porque son familiares de... ¿Por qué no me estás llamando? ¿Por qué no me estás diciendo nada? Oye, presidenta de la Fundación Española, Fundación Nacional de Víctimas del Terrorismo, que a día de hoy me pagan el psicólogo, menos mal, porque el ministerio dijo que nanay de la China, porque el ministerio, como yo no estoy en esa ley, el ministerio tiene para cuando ocurra, a día de hoy, que no, espero que no ocurra nunca más, a día de hoy, cuando ocurre un atentado terrorista, si no estás implicado en el atentado y psicológicamente la muerte de tu familiar o lo que haya ocurrido te ha dejado mal, tienes una cantidad de dinero para sesiones psicológicas. Cuando se acaba eso, ¿qué pasa? Si la persona necesita seguir con terapia, bueno, pues eso, gracias a Dios, la Fundación se hace cargo de eso, pero... Y esa presidenta, como digo, que si no es la presidenta, no es Pepita Pérez, que es quién es, ¿sabes? Y eso es lo que remueve. Eso, ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Y como ha dicho Puri de tu madre, tú has dicho que tu madre salió hace 6 años contigo, pero tú antes de eso habías hablado con tu madre. Yo había hablado con mi madre, y esa pregunta es buena porque hay mucha gente que me pregunta, oye, tú con tu madre que... Mi madre me ha llegado a decir desde los 7 años, de los 8 años, que empieza uno a preguntar, ¿no? Y ve que los niños tienen padre, que tú no tienes padre, que sabe que ha pasado algo, pero no sabes qué es lo que ha pasado. Mi madre me llegó a decir desde que hubo un atraco en una joyería y que mi padre, ese policía, pues los ladrones le mataron, hasta llegarme a decir su verdad, lo que ella tenía, ¿no? De que mi padre iba en ese coche y que lo mataron en el acto. Pero ninguno de los dos sabíamos realmente lo que había ocurrido. Supongo que por ninguna maldad, y os digo que por ese silencio de la familia que lo hace por protección. Pero claro, cuando ese silencio se mantiene a lo mejor está muy bien. Pero si ese silencio se rompe por alguna grieta, porque se puede romper, pues imaginaros el daño que hace de repente enterarte de la verdad. No solamente de la verdad del hecho, sino de la verdad de todo lo que os he contado después. De la sentencia, de cómo se ha tratado el caso, de qué responsabilidades tienen los asesinos, porque los que mataron después, bueno, tú dices, bueno, ¿a eso qué responsabilidad voy a pedir? Pero los que estaban vivos y se podía haber juzgado y se podían haber sentado, ¿cómo crees tú que me hubiera sentado a mí que ese de Cabo Verde o ese, si ojalá esto algún día se llegue a reabrir el caso, que yo pero es que he llegado tan lejos ya en la justicia y me han dado un portazo que creo que eso no va a ocurrir. Pero imagínate cómo me sentaría a mí de que cogieran a este señor de Lisboa o de Cabo Verde, ahora mismo estará rondando entre uno y otro, y lo sentaran en el banquillo. ¿Cómo me sentiría yo a nivel justicia? Cuando esa persona se sabe que estuvo allí. Eso ayuda muchísimo a una familia a cerrar cosas y a tener la sensación de protección. Todo lo que yo no he tenido y lo que vengo buscando desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Una más, anda. Algo que os haya llamado la atención. No sé, algo que... Dime. ¿El tatuaje que lleva en el brazo tiene algo que ver? ¿Este tatuaje? Mira, mis hijos han venido a este mundo... Bueno, mira, este de aquí es intuición, porque la intuición se supone que la tienen las mujeres y los hombres no. Así que hay que tatuársela para que la tengamos nosotros. Yo soy una persona muy intuitiva y me gustó, ¿no?, hacerlo. Ya os digo que me dejo llevar mucho por la intuición. Después este que tengo aquí, que veis estos números... a mí ser padre me costó un poquito de trabajo, ¿vale? Dejémoslo ahí. Me costó un poquito de trabajo. me salió muy bien después. Me han venido dos lindísimos que cuando queráis os enseño las fotos. Pablo y Martina Cedillo, que en ese comunicado que
os digo, a raíz de esto, una de las cosas que voy a hacer, y se lo he dicho a Inma, es que voy a colgar lo que hice en Rentería porque lo tenía, como digo, muy personal, ¿vale? Fue a nivel muy... Ellos lo muy... verán, lo pondremos un día. Lo voy a colgar en el Facebook y aparte se lo voy a dar a Inma por si lo queréis ver, ¿no? Porque ahí se hablaron en muchas cosas. Pero yo en ese discurso hago referencia a mis hijos, porque por el legado que le vas a dejar a tus hijos, ¿no? Y como me costó tanto trabajo, como digo, tuve que asegurarme de que... Asegurarme no, sino que quería saber que eran mis hijos. O hubo que hacerse pruebas de paternidad y esas historias, ¿no? Y mi Pablo tiene un 99,9999% de parentesco de ADN conmigo, y mi niña, que es Martina, tiene un 99997%. Entonces, pues me decidí tatuar sus iniciales con ese número que para mí es tan importante. Porque, aunque no sea... Vamos, yo intenté muchas cosas, ¿no? Desde la adopción a muchas cosas. Pero también se me denegaron, por eso sería otro debate, que cuando queráis lo hacemos. Pero al final me quedó la vía de hacerlo como lo hice, ¿no? Y la verdad es que mis hijos tengan sangre de mi padre, pues imaginaros para mí lo que es, ¿no? Es que encima para mí es un honor que mis niños sean cedillos, que serían cedillos igualmente, pero que tengan sangre mía y sangre de mi padre, para mí es muy importante, y quizás por eso también. Incluso aquí, en el hombro, ¿vale? Interesado por los tatuajes, tengo un ángel, así con alas, mirando hacia arriba, y me dejé el espacio en blanco porque como el proceso en el que me metí era tan difícil, en eso me parezco un poco a mi padre, lo veis, me voy a lo complicado. Yo siempre soy una persona que me voy a lo difícil. Mi padre decidió hacer eso, yo soy una persona que siempre voy a por todas. Y es verdad, voy a por todas. Me dejé el hueco de arriba del cielo abierto porque como no sabía cómo iba a llegar a España, pues digo, bueno, pero cuando llegué aquí y pisé suelo español, lo primero que hice fue tatuarme los nombres de mis hijos, en completo, Pablo y Martina. Porque para mí son un regalo del cielo, un regalo y que también creo que mi padre se sentiría orgulloso y también le veo a él en ellos, ¿sabes? Y que gracias a ellos estoy seguro de que todo este proceso, mis hijos me anclan a la vida, me anclan a ver cómo son las cosas. Joder, no me he emocionado en todo el momento, me puedo emocionar ahora, ¿eh? Mis hijos para mí son lo más importante, Me han anclado a la vida, me hacen los niños de bien, ¿sabes? Saber que lo importante que es desde pequeño inculcar cosas. Quiero enseñarles tantas cosas y me dan la vida. Me dan la vida, la verdad. Chicos. ¿Alguno más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, los que no sois tan chicos. ¡Eso! Zaira. ¿Tú crees que si no hubieras estudiado la carrera de psicología podrías afrontarte a saber dónde está el asesino de tu padre y no ir a por él? Buena pregunta. Tener tantas horas en aquella parte de la silla, como yo digo, porque he estado tantísimo tiempo, sigo estando, porque ya después de pasar por muchos psicólogos, mi psicóloga actual, que llevo con ella ya, creo que son 12, 13 años, es parte de ti, ¿no? La terapia, es que en Sevilla, en España, la psicología no se ve como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo tiene un psicólogo, todo el mundo tiene un consejero, todo el mundo tiene... Aquí no. Yo lo vivo así y a día de hoy, como digo, la parte psicológica está muy, muy bien estructurada, pero igualmente, pues, es bueno tenerla ahí, ¿no? Las horas de terapia que yo tengo encima te ayudan, pero al final, es lo que yo digo, los psicólogos no curamos a nadie. Ayudamos a encenderte el camino, a darte la mano, pero realmente el camino difícil lo tiene que hacer uno. Yo doy herramientas, a mí me dieron muchas herramientas, pero yo llegué a un momento en el que tenía tantas herramientas que estaba tan cargado que digo, a ver dónde voy con esto. Hasta que tuve que hacer lo que tuve que hacer, que es afrontar las cosas. Afrontar, y la psicología me ayudó muchísimo porque lo estudias desde dentro. O sea, desde dentro ves toda la parte de biología, toda la parte de neurología, toda la parte de conducta, el aprendizaje, cómo se puede llegar a hacer qué cosa. Me ayudó mucho a entender a las otras personas, a qué tipo de conducta, sociópatas, a entender eso, ¿no? Porque para mí me llamaba mucha atención entender cómo puede llegar una persona a eso. Pues se logra entender gracias a la carrera. ¿Alguno quiere estudiar psicología? No. Hacéis bien. Ahora mismo están en un mar de dudas. Es normal, ¿eh? Venga, una última pregunta. Venga, Andrea. Interesante de que dirías que mantienes como relación con el que viene siendo el presidente que funda el partido Bildu. El alcalde de Rentería. ¿Qué opinas tú sobre que ese tipo de partidos estén a la hora, por ejemplo, en las elecciones, que son democráticas?
A ver, es la parte que decíamos antes de cuando he escuchado que decían en la radio que la política da asco. Supongo que se refieren a según qué cosas se han ido ensuciando en política, que personas que están manchadas las manos de sangre estén en sitios que no deberían de estar. Eso se ha viciado mucho. Pero yo te digo que la libertad que tenemos en nuestro país, ideológica, democrática, también entra parte de esto, ¿no? De tener pluralismo político, de tener diferentes opiniones, pero siempre, como he dicho, siempre dentro de mantener el orden, ¿no? Me refiero a la violencia nunca está justificada. Está habiendo mensajes de parte de este tipo de partidos y del gobierno vasco en concreto, el 11M pasado, que se celebra el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Hubo un comunicado del gobierno vasco diciendo, quizás nos hemos equivocado. Oye, hay que dejarle tiempo a las personas a que recapaciten. Bildu, a mí, seguramente como en todos sitios, o como igual que pasa en todos lados, no todo el mundo pensará igual. En Bildu habrá gente más radical, menos radical, pero forma parte, como te digo, de la libertad y del pluralismo. Con el alcalde, como bien te he comentado, tiene seguramente su idea de lo que ocurrió, pero a mí me da encaje en la historia. Eso es lo importante. Y que rechacen de alguna manera, que eso es verdad que hay partes de ese tipo de partidos que no rechazan la violencia explícitamente. Y eso molesta, entiendo que moleste, ¿no? Que haya un partido que no rechace o que no se oponga a la violencia o que no diga... Pero ya se están escuchando frases en plan, quizá nos hemos equivocado, no hemos utilizado, no lo hemos hecho bien. Yo estoy dispuesto a perdonar. Si es que ese es el secreto. Gestionar y tener la capacidad de perdonar. Que es difícil, ¿eh? Es que esto lo digo yo y parece que esto es muy sencillo. Esto es, venga, vamos a comer una tostada y no. Esto es muy difícil. Pero ahí está la grandiosidad un poco de la persona, ¿no? De decir, ¿qué capacidad tenemos de pasar páginas y de que no pasando y olvidando, que es lo que estamos haciendo hoy, no olvidando, hagamos que las cosas vayan para adelante? Porque lo que queremos... Yo lo quiero para mis hijos y supongo que vosotros el día de mañana lo querréis para los vuestros. Que vivan en un lugar en convivencia y en paz. Y que no pase este tipo de conflictos. Porque a mí una de las cosas que me da muchísimo miedo... El otro día escuché un comentario también, como que parecía que se estaba gestando ya algo a nivel terrorista, España otra vez. Y digo, eso a mí me da miedo. Con este tipo de labores lo que hacemos es que los que tenéis las manos limpias ahora mismo, que sepáis que está en vuestras manos. Escuchar según qué comentarios, entrar en según qué tipo de debate, dejar que os entre ese virus, ¿no? Como yo llamo un poco, y que a lo mejor os convirtáis en ese tipo de personas. Tenemos una labor por delante importante porque parece que, como ha dicho la compañera, que se olvidan las cosas, pero no hay que olvidar porque corremos el riesgo de caer de nuevo en lo mismo. Y eso es peligroso. Pues... Chicos, muchísimas gracias por este pestiño que os he dado, pero... Si te parece, con esto concluimos. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí. Ellos tienen más información, van a ser menos manipulables. Hoy se van a encontrar en los periódicos opiniones de todo tipo y van a saber qué piensan ellos, y cuando lean las opiniones de los demás van a saber cuál es la suya. Y además creo que es muy importante que lo que has hablado de cómo tú has afrontado esto, no desde el dolor, has intentado instalarte en el perdón, la paz y la fortaleza. Así es que te lo agradecemos muchísimo y encantada de que hayas estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Una cosilla para que te acuerdes del instituto. No me digas. Eso es para tu salón. ¡Guau! ¡Guau! Muchas gracias, ¿eh? Para coger polvo en tu salón. Eso es del instituto, es un recuerdo del instituto. Muchas gracias, porque os digo que es la primera vez que hago esto. Espero que no sea la última, porque ya desde la Junta me estaban avisando que querían que hiciera. Pero sois los primeros y de verdad estoy muy contento de haberlo hecho aquí, de que hayáis contado conmigo y de que, lo más importante, que espero que hayáis entendido esa parte que quizás os falta de los libros, ¿no? Los libros llegan hasta un sitio, pero esto es lo que hace realmente. La verdad es que esta iniciativa del instituto tenéis que
Esto tiene un valor increíble, ¿eh? Os lo digo en serio. Algún día ellos lo valorarán y lo sabrán. Claro que sí, seguro, vamos, yo creo que ya lo valoráis, Seguro. ¿no? Bueno, pues nada.